Vamos a orar. Oh Señor, tú eres un Dios fiel, eres un Dios bueno. Has cumplido tu promesa y enviaste a tu Hijo unigénito. Oh Señor, te pedimos en esta noche que tu palabra, Señor, inunde nuestras mentes y nuestros corazones. Danos oídos para poder escuchar, Señor, tu verdad. Que sea tu nombre reverenciado. Que nos inclinemos a aquel que hizo los cielos y la tierra. Y que reconozcamos que solo en tu Hijo hay salvación. Oh, mi buen Dios, tú que has traído a muchos, ten misericordia de ellos según tu gran bondad y amor. A mí, Señor, dame las palabras claras y necesarias para honrar tu nombre. Fortalece, Señor, este cuerpo, para que en todo te sirva, Señor, y glorifique y honre al único que vive y reina por siempre. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos en Éxodo capítulo 3 y la semana pasada recordamos cómo Moisés, el siervo de Dios, está enfrente de un arbusto que está en llamas, pero este arbusto no se consume. Aquella maravilla llamó su atención y él se quita el calzado de los pies a la voz de Dios. Cubre su rostro en temor. ¿Por qué? No por la maravilla de ese arbusto, sino porque la presencia misma de Dios está en ese lugar y le habla. Dios está vivo. Dios está vivo y ha hablado. Dios está vivo y no es un arbusto, no es una imagen en una pared o en un árbol. Dios es espíritu. Dios es verdadero. La misma presencia del ángel de Jehová estaba ahí, porque Dios es fuego consumidor. Pensando un poco sobre lo que se estaba viviendo en ese momento, Moisés, enfrente de la presencia de Dios, consideré lo siguiente: ¿cómo no murió Moisés? No hubo un sacrificio de un cordero para que él se pudiera presentar delante de Dios, que pudo permitir que Moisés continuara con vida delante de la presencia de aquel que es altísimo. La única razón es porque él tenía su fe puesta en Jesucristo, su mediador, como dice el libro de Hebreos. Un mediador, el Salvador, Jesucristo, que un día moriría por él. Dios está hablando y los hombres deben humillarse ante su presencia, el creador de los cielos y de la tierra, el sustentador de todas las cosas. Dios hoy sigue hablando, pero solamente por este libro y nada más. No hay otro lugar. Dios nos ha hablado y nos ha comunicado lo que Él quiere que sepamos de Él, y al mismo tiempo lo que demanda de nosotros en su palabra. Dios recuerda a Moisés que Él es el Dios de la promesa cuando le dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Es un Dios personal. La salvación es personal. Esta promesa era de salvar un pueblo, pero también nos indica que Dios tiene hijos. Y esos hijos le alaban, le buscan, le siguen. Yo espero que usted pueda decir: Jesucristo es mi Salvador. Que usted pueda decir: Jesucristo es mi Señor, mi Redentor. Dios, como un Dios vivo, le dice a Moisés que Él ve, Él oye y Él ha descendido para visitar a su pueblo, para ver sus aflicciones y atenderlos, librarlos de los egipcios. Esto nos lleva a recordar
que Dios envió a su Hijo, que Él descendió, que es el Verbo hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo descendió y se humilló para salvar pecadores. El plan poderoso de Dios de salvar y libertar a un pueblo estaba trazado. Dios enviaría un Salvador. Y ese Moisés que fue enviado para rescatar al pueblo de Israel en medio de Egipto, nos recuerda aquel Salvador que un día sería enviado. Jesucristo, el Salvador, el único y verdadero Salvador. Moisés se encuentra humillado, ve en sí pocas fuerzas para cumplir la labor que Dios le ha mandado. Ahí no vemos en Moisés a Cristo, porque Cristo tuvo toda autoridad y poder. Porque Él es Dios, el único verdadero Dios con todo poder y verdad. Y no hay nada que Él no pudiera hacer. Ante este envío de Moisés a Egipto para sacar al pueblo de la esclavitud, Moisés se ve a sí mismo incapacitado. Y es cuando Dios le dice que no es Él, sino es Dios con Él, que va a rescatar a su pueblo. No eres tú, soy yo en ti. Y nos recuerda cuál es la razón por la que todo creyente puede vencer toda tentación del enemigo y todo pecado. Es la presencia de Dios en medio de él, Jesucristo, su Espíritu Santo, por quien se puede vencer todo pecado y toda tentación. Nos debemos de fortalecer en la obra perfecta de Cristo. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es Cristo en nosotros. Versículo 12 de Éxodo capítulo 3 dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Así terminamos la semana pasada recordando que aquellos que son de Cristo, ¿qué hacen? Le sirven. Le sirven a su Señor y Salvador, son siervos de justicia, esclavos de Él. Todo aquel que ha sido salvado por gracia desea servir a su Señor. Eso es una señal de aquellos que han sido rescatados por Cristo. En primer lugar, vamos a ver en esta noche, su promesa está asegurada por su nombre. Su promesa está asegurada por su nombre. Continuamos con Moisés en el monte Horeb, hablando con Dios, y esta conversación se extiende hasta el capítulo 4, versículo 17, y durante todo ese tiempo, ¿sabe qué pasó con Moisés? Estuvo atento a la palabra de Dios, que Dios nos dé oídos para escuchar su palabra, atención y reverencia, como vimos ahí con Moisés. Vamos a buscar entonces Éxodo capítulo 3 y leer de los versículos 13 al 22. Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 22. Dice así: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano
y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspada alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Voy a explicar el texto y al final daremos unas aplicaciones. Recuerdo una broma que hacía a algunos compañeros cuando me decían que ellos estaban muy cansados en el trabajo y querían salir. Decían, bueno, ay, qué ganas, me gustaría salir en este momento. Entonces yo les decía, no hay problema, salga. Si le preguntan, dígale que habló conmigo. Entonces nos reíamos y seguíamos trabajando. Porque yo no era su jefe, yo no tenía autoridad sobre esa persona. Si le preguntaban, iban a preguntar quién es Eric Rosales. Pero hoy vamos a ver un nombre que tiene toda autoridad, que tiene todo poder, que es toda verdad y justicia, que es el Dios que cumple sus promesas, que es el Dios poderoso, ante el cual se doblará toda rodilla. Hoy vamos a hablar del nombre de nuestro Dios, y eso debe llenarnos de gozo. En el versículo 13 sale una pregunta de Moisés: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Nosotros recordamos que Moisés en Egipto ya había tenido una situación más o menos parecida cuando él mató al egipcio y le preguntaron. Y le dijeron, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Y sabe qué pasó con Moisés? Se quedó callado. ¿Quién te ha puesto? ¿Quién te envía? ¿Quién eres tú? Posiblemente Moisés, pensando en eso, dice, bueno, ahora tengo que ir otra vez a ellos, a los israelitas. Y cuando me pregunten, ¿qué les voy a decir? ¿Qué voy a hablar con ellos? Ahora, entonces, Dios hace una revelación maravillosa. Una revelación a un hombre que está solo en un monte, en el monte Horeb. Algo que será de bendición para todos los creyentes a través de todos los tiempos. El nombre maravilloso de nuestro Dios. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que se le olvida el nombre de una persona? Y cuando lo tiene enfrente, ¿cómo era el nombre? Tenemos que pasar por la pena de decirle, mire, se me olvidó su nombre. ¿Cuál es su nombre? A Moisés no se le iba a olvidar el nombre que escuchó ahí, de ninguna manera. Lo que estaba pasando ahí era único. Y Dios le dice 2 veces su nombre para que él lo recuerde. Versículo 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El nombre en hebreo consta de 4 letras, YHWH, que se relaciona con el verbo allá, que es ser. El Dios de una existencia eterna, aquel que ha existido, que existe y existirá. No tiene principio, no tiene fin, el Dios del cual depende todo el universo. Vamos a buscar Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44, versículos 6 al 8. Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temáis,
No os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. No hay Dios como Él. No existe otro. Dios no necesita de nadie para vivir. Dios es suficiente en sí mismo. Él no necesita de agua, no necesita de comida, no necesita de un techo, no necesita trabajar como nosotros para tener sustento, no necesita nada para tener gozo, ya que Él es la misma fuente de todo gozo. No necesita nuestra alabanza, no necesita de nadie. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un mismo Dios en tres personas, eterno, perfecto, toda justicia, toda paz, toda verdad, toda sabiduría, todo poder. Él no necesita mejorar. No hay nada malo en Él, no hay nada vergonzoso, no hay absolutamente nada reprochable en Él, ni una partícula de pecado. Él es completamente santo, 3 veces santo, trascendente. No hay ninguna criatura ni nada que se le compare a Él. No existe. Él es Jehová, que encierra los vientos en sus puños, que ata las aguas en un paño, que afirma los términos de la tierra, todas las leyes de la naturaleza, la matemática, la ciencia, la física, y todo se mantiene porque Él existe. El universo, y tú y yo respiramos porque Él quiere que respiremos en este momento. Él es el Dios existente. No hay nadie igual a Él. Isaías 40, versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. El Señor en el hueco de su mano puede tener todo el agua de este mundo y le sobra la otra mano. Con sus dedos puede juntar. Usted ha tratado de juntar con sus dedos un poquito de... Él lo hace así. Todo. Las naciones le son como la gota que cae de un cubo, de un balde. ¿Qué puede hacer usted con una gota? ¿Se puede bañar? ¿Saciar la sed? Las naciones, el pueblo más grande y la nación más grande que ha existido es como la gota que cae de un cubo. ¿Le ha pedido usted a alguna persona cuando va a hacer alguna compra? Mire, límpieme el polvo de la balanza, porque a la medida que voy a hacer me va a afectar. Seguramente el comerciante ¿qué está haciendo Así son las naciones. Es un Dios poderoso. Isaías 45, versículos 5 y 7. Del 5 al 7 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Ese es el Dios que se le reveló a Moisés en el monte Horeb. Yo soy el que soy. Los judíos no desearon pronunciar el nombre de Dios. Ellos hacían un silencio cuando aparecía en sus escritos, mostrando así una reverencia extrema. Realmente fue casi imposible pronunciarlo.
Y entonces para poder leerlo agregaron la palabra Adonai, que significa Señor, de donde tenemos la palabra Yahvé. Los judíos entonces pronunciaron Adonai en vez del nombre que fue dado en el Horeb, el cual usaron para describir al Dios del pacto y así evitar una blasfemia. Nosotros hoy en español tenemos el nombre Jehová, que es una transliteración. Trata de rescatar el nombre, el significado de aquel que ha sido dado. Cada creyente en el mundo, en el cual hay tantos diferentes idiomas, pronuncia el nombre de Jehová según su lengua. Pero todos tienen claro una cosa, que se refiere al Dios Altísimo, al Dios que fue, que es y que será. Ese es el Dios que nosotros alabamos. Salmo 106, versículos 6 al 8. Salmo 106. Este es un salmo que nos habla de aquello que pasó en Egipto. ¿Por qué Dios salvó al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios lo salvó? Salmo 106, versículos 6 al 8. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por una razón, por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. ¿Por qué salvó Dios a Israel? Por amor a su nombre. Dios tiene en alta estima su nombre. Por eso se nos dejó un mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Al nombre de Dios se le debe dar reverencia y debe ser usado santamente, lo mismo que sus nombres, sus atributos, su palabra y sus obras. Cuando hablamos con Dios debemos pensar inteligentemente y buscar las palabras para dirigirnos al Rey de Reyes y Señor de Señores. No estamos hablando con cualquiera, estamos hablando con el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuánto cuidado debemos tener al hablar de Él y hablar con Él? Ya sea en conversaciones, en oraciones, en cantos, y más cuando predicamos su palabra. Deuteronomio 28, 58. Deuteronomio 28, 58. Dice así: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. La palabra de Dios y su nombre están íntimamente relacionados. Despreciar su palabra es despreciar su nombre. Debemos tener presente que es la reputación y la honra que están relacionadas al nombre temible y santo de nuestro Dios. Debemos de cuidarnos de no profanar el nombre de Dios, y hay dos pecados asociados a esto. Uno es la blasfemia, el otro es perjurar. La blasfemia es la transliteración griega de una palabra que significa hablar mal de Dios. La Biblia nos cuenta en Levítico capítulo 24 de un joven egipcio que blasfemó el nombre de Dios y fue muerto por esta causa. El pueblo le mató. Esa fue la decisión de Dios. A nadie hoy matan por blasfemar el nombre de Dios. No pasa un policía y lo arresta y le pone esposas y le dice: vamos a la cárcel porque usted ha blasfemado el nombre de Dios. Eso no pasa. Pero eso no significa que cada persona que ha blasfemado el nombre de Dios no tendrá que dar cuenta a Dios un día. Porque Dios no cambia, Dios es el mismo. Y su nombre es santo. Y Él no dará por inocente al que tome en vano su nombre. Sigue igual. Sigue igual. Él no ha cambiado de pensar. El nombre de Dios no debe ser usado para usos viles y no santos.
Dios castigará a los hombres igual que castiga a un asesino y a un mentiroso por blasfemar el nombre de Dios. Sería algo muy raro, hasta inusual, que un creyente, una persona que ama a Dios, blasfeme el nombre de Dios. Pero tal vez de otra forma sí podemos blasfemar el nombre de Dios. ¿Sabe de qué forma? Con nuestra forma de vivir. Cuando no obedecemos los mandamientos de Dios. La forma en cómo vives en el trabajo, en tu casa, como eres como esposo o como esposa, puede hacer que el nombre de Dios sea blasfemado en medio de los gentiles. Dios no tomará esto a la ligera. Todo creyente lleva el nombre de Dios en su vida. Vivir en contra de sus mandamientos sería una razón para que el nombre de Dios sea causa de burla. Todos que mencionan el nombre de Dios y 5 minutos después están diciendo groserías, palabras mentirosas, o viviendo sin considerar a Dios en sus vidas, darán cuenta a Dios porque han blasfemado su nombre. El uso ligero y sin pensar del nombre de Dios. ¿Sabe que muchas veces nosotros estamos cantando? Oh Dios eterno, tu misericordia, y estamos pensando allá en ¿quién sabe qué? ¿A quién le estás cantando? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu cuerpo? Estamos blasfemando el nombre de Dios. De labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, dijo el Señor. También aquellos que a cada rato están diciendo, ay Dios mío, por cualquier cosa. Aquellos que usan el nombre de Dios para rellenar una conversación o como una exclamación, o como a veces yo he escuchado en oraciones, que la sangre de Cristo nos cubra como si fuera un amuleto. Darán cuenta a Dios por blasfemar su nombre. Otro de los pecados asociados al nombre de Dios es perjurar. Es usar a Dios como testigo de una mentira. Le juro por Dios. Y usted sabe que es una mentira. Usted sabe qué pecado más terrible. Dios es verdad. Y es usar a Dios como testigo de su mentira. Esto es serio. Es horrible. Dios no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Cada uno que ha usado vanamente su nombre enfrentará a aquel que reveló su nombre en el monte Horeb, como un fuego consumidor. Moisés escuchó el nombre de Dios y debía decirlo entonces a los ancianos. Dios quería que conocieran su nombre. Éxodo capítulo 6 nos amplía esto que el Señor quería. Éxodo capítulo 6 versículos 2 y 3 dice: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Dios está revelando su nombre para hacerles ver que Él no fallará en su promesa de salvar a su pueblo. Él los rescatará. También establecí mi pacto con ellos, dice. Es un Dios que no fallará a sus promesas y nada le hará fallar su promesa, porque su nombre y su reputación están en juego. El Salmo 111, versículo 9. Salmo 111, versículo 9 dice: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. ¿Por qué podemos tener seguridad de que Dios cumpliría su pacto? Porque su nombre está ahí. Porque su nombre está ahí. El Dios del pacto ha jurado que salvará a su pueblo y lo hará por su nombre. En segundo lugar, su promesa debe ser llevada fielmente. Éxodo capítulo 3.
Versículo 16 dice: Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Dios manda a Moisés que reúna a los ancianos, y Moisés debe hacer del conocimiento de ellos cómo Dios salvará a su pueblo. Aquella promesa dada a Abraham ahora comenzaba a tener más amplitud, comenzaba a tener toda la verdad de cómo Dios haría aquellas cosas. Notemos en los versículos que prosiguen a que Dios dice que ellos oirán la voz de Dios. Ellos oirán la voz de Dios. Dios se asegura que ellos estuvieran dispuestos a escuchar el mensaje. Moisés y los ancianos entonces debían ir a Faraón, y Moisés hablaría al rey de Egipto, o Faraón, diciéndole lo que Dios demandaba. Dios no le estaba pidiendo a Faraón permiso, porque algunas versiones de la Biblia parece dar ese sentido. No, Dios le estaba informando a Faraón lo que iba a hacer. Dios no le tiene que pedir permiso a Faraón para hacer lo que él iba a hacer. Solo le está informando. 3 días de camino. Esto incluía a todos los israelitas y aún sus bestias para ofrecer sacrificios a Dios en el monte Horeb como una forma de adoración. Dios sabe lo que pasará y cómo sucederá todo. ¿Por qué? Porque Él es el que anuncia lo por venir. Porque solo un Dios que es eterno, que ha planeado todas las cosas, puede hablar así. Dios los llevaría a otra tierra, una tierra de abundancia, y ellos iban a adorar a Dios. Pero debían de saber que esto no sería fácil. Dios demostraría su gran poder al sacarlos de la tierra de Egipto. Humanamente, sacar a ese pueblo de Egipto era imposible. Solamente la maravilla de Dios. Y así es como Dios lo dice, una maravilla. La palabra en hebreo es niplaot, que se refiere a aquello que solo Dios puede hacer. Aquello que es hecho para inspirar reverencia en sus adoradores y temor a sus enemigos. Y entonces el pueblo finalmente saldría, no con las manos vacías. Es increíble cómo el temor de Dios llegaría a todos los egipcios. Aquellas mujeres que fueron humilladas, que sufrieron dolor, que tuvieron que entregar a sus hijos para que fueran tirados al río Nilo. Ahora esas mujeres irían a cualquier vecina y le pedirían: dame joyas, toma, toma. Y le darían oro y plata. Aquellas que fueron humilladas ahora serían honradas, y sus hijos saldrían llenos de oro y plata, no con el propósito de un enriquecimiento personal, sino porque un día más adelante esas riquezas servirían para levantar aquel que sería el tabernáculo, el lugar donde estaría la presencia de Dios. Y todo lo que Dios nos da, absolutamente todo, debe ser para la honra y gloria de nuestro Dios. Tu carro, tus posesiones, tu cuenta en el banco, todo lo que tienes le pertenece al Señor. Y nadie puede llegar ante su presencia y decir: Dios no me ha dado nada. Sí, Dios es un Dios bondadoso para con su pueblo. Dios es un Dios bueno. Aquel que los afligía ahora sería afligido, Egipto. Dios mostraría aún en esto cómo Él estaba con su pueblo. Moisés debía llevar un mensaje fiel, un mensaje de una promesa declarada. Los líderes de Israel debían escuchar este mensaje y reconocer que era Dios quien estaba hablando. El mensaje de cómo Dios salvaría a su pueblo. Un mensaje fiel. ¿Qué nos recuerda esto? El mensaje fiel del Evangelio. ¿Qué pasaría si Moisés hubiera dado otro mensaje? ¿En qué hubiera resultado eso para el pueblo de Israel? Hubiera resultado en la muerte y no en la vida y la libertad. El mensaje debe ser fiel. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4.
El mensaje debe ser fiel. El mensaje de la salvación no puede ser cambiado. Es uno. No hay otro evangelio. Y cualquiera que traiga otro evangelio es un anatema, un maldito. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 15, versículos 1 al 4, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué se nos dice en el versículo 1? Es un mensaje que hemos recibido. Yo no puedo cambiar el mensaje del evangelio. Tiene que ser fiel. En ese mensaje también se debe de perseverar todos los días. Vivimos el evangelio todos los días. Todos los días. Y en la mañana recordamos cómo nuestro pastor, hermano Eduardo, nos llamaba a meditar en el evangelio todos los días. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Medita en el evangelio todos los días. Persevera en el evangelio. ¿Qué más dice? Versículo 2, por el cual asimismo si retenéis la palabra. Este mensaje debe ser retenido. No puede ser cambiado. Retén la forma de las sanas palabras, decía el apóstol Pablo a Timoteo, como si fuera un sello que no cambia, un molde. Retén. Y este mensaje debe ser creído para salvación de los hombres. El mensaje de que Dios envió a su Hijo unigénito, que Él vivió y murió conforme a las Escrituras y que también resucitó. El mensaje del evangelio, un mensaje sencillo pero poderoso que salva a los hombres. Es el mensaje que trae libertad y la vida en abundancia para aquellos que lo creen. El mensaje de la fe y el arrepentimiento que solamente Dios puede dar en Cristo Jesús. ¿Cómo deseamos que más líderes escuchen el evangelio y confíen solo en él para la salvación de las almas? Muchos han dejado de confiar en el evangelio, ¿saben? Muchas iglesias, muchos han dejado de confiar en el evangelio. Aplican métodos, actividades. Muchos se han vuelto a las fábulas, al entretenimiento. Tira la ramita en el fuego, en los campamentos, tu vida entregada al Señor. Oraciones de fe. Repite la oración de fe y ya serás salvo. Solamente aquellos a quienes Dios llama, toca y habla a su corazón y les da un nuevo corazón y una nueva mente, son aquellos que creen el evangelio y le buscan, se arrepienten, confiesan sus pecados y le siguen y confían solo en la justicia de Cristo. Solo hay un plan para salvar las almas, no hay Dios, y es el plan poderoso del evangelio, solo Él. La proclamación del evangelio fiel es nuestro deber. Ve, Moisés, y háblales, diles lo que yo voy a hacer. Hermanos, tenemos el deber de proclamar el evangelio. Acudirán a ellos, acudirán al evangelio aquellos a quienes Dios ha preparado su corazón y escucharán la voz del buen pastor. ¿Y sabe qué harán? Le seguirán. Le seguirán. Otros serán endurecidos como Faraón, porque el evangelio tiene esto. Unos creerán, pero otros serán endurecidos. Cuando el evangelio es predicado verdaderamente, eso produce, porque la salvación le pertenece a nuestro Dios, para gloria y honra de Él. En los que se salvan y en los que se pierden. En los que se salvan y se pierden. Vamos a las aplicaciones entonces en esta noche. Muchos años después, Dios enviaría a su perfecto Salvador para salvar a su pueblo.
En una ocasión, Jesucristo estaba hablando con muchos judíos que decían que creían en Cristo. Muchos decían que creían en Cristo. Esos que decían que creían en Cristo trataron a Jesucristo de demonio. Deshonraron al Padre. El Padre glorifica al Hijo y el Hijo le conoce y hace completamente la voluntad del Padre, les dijo Cristo. Vamos a buscar Juan capítulo 8, versículo 55. Juan 8, 55. Juan 8, 55 dice: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Sabe por qué tomaron piedras? Porque ellos reconocieron ese yo soy, el mismo yo soy que había sido revelado allá en el monte de Horeb. Y Jesucristo dijo: yo soy. Es el mismo Dios. Juan capítulo 6, versículo, o más bien capítulo 8, versículo 23. Juan 8, 23 dice: y les dijo: vosotros sois del diablo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué dijo Jesús? Voy a leer unos pasajes para ustedes. Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Juan 8:12 otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 11:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el gran yo soy. Cristo descendió del cielo para salvar a los suyos. El gran yo soy que dio su vida para salvar pecadores. No hay otro pan, no hay otra luz, no hay otra vida para el hombre. Solamente Jesucristo. En Él está toda verdad, toda justicia. Y los que se acercan a Él como Señor, que le adoran como aquel Adonai, humillados y arrepentidos y confesando sus pecados, encontrarán salvación. Porque Él es el gran yo soy. Lo que es Jehová en el Antiguo Testamento para su pueblo, lo es Jesucristo para nosotros hoy, porque es el mismo Dios. Es el mismo Dios. John Murray, considerado uno de los teólogos más apegados a la Biblia, murió en 1975. Citando a otro autor, dice: fue de buena voluntad, libre y soberana, una buena voluntad que emanó de las profundidades de su propia bondad, que Dios escogió a un pueblo para que fuese heredero suyo y coheredero juntamente con Cristo. La razón de ella reside enteramente en Él mismo y procede de las decisiones que son peculiarmente suyas, como yo soy el que soy. La expiación no gana ni obliga el amor de Dios. El amor de Dios obliga a la expiación a llevar a cabo el determinado propósito del amor de Dios. Ese es el gran yo soy. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. No hay otra forma de salvar a los hombres, y en ningún otro nombre hay salvación. No hay, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué? Salvos. No hay.
Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ese mismo Dios que se reveló en el Antiguo Testamento, eterno, que no necesita de nadie, que es el primero y el último, es el mismo Dios, Jesucristo, que nosotros tenemos revelado en las Escrituras, el Hijo de Dios que vino. Apocalipsis capítulo 1 dice lo siguiente, versículo 5: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el yo soy. Él es el yo soy. ¿Por qué todo esto, hermanos? Porque nuestra salvación está asegurada por un nombre, el nombre de Cristo. Su obra completa. Su obra completa y perfecta de vida y su muerte en la cruz. Así como Dios cumpliría su palabra a libertar al pueblo de Israel, así Dios cumple su promesa en que todos aquellos que van a Jesucristo serán libertados, porque solo el Hijo puede libertarlos, porque Él es el gran yo soy, porque no hay nadie como Él. Nuestra salvación, si tú eres hijo de Dios, no está asegurada por nuestras obras, por nuestros sentimientos, no está asegurada por leer todos los días la Biblia, está asegurada por lo que Cristo ya hizo una vez y para siempre. Satanás no te la puede quitar, el mundo no te la puede arrebatar, las tristezas y tribulaciones de esta vida, un hijo rebelde, un esposo que no es creyente, que no tengas trabajo, que no tengas tribulaciones, nada puede cambiar el gozo de que tenemos salvación por el nombre de Jesucristo. Nada, nada. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nada más para que entendamos, si no haya un malentendido, repetir el nombre de Jesús o decirle Señor, Señor, no salvará a nadie. Es creer en todo lo que es Cristo, todo lo que Él hizo a favor de pecadores. Repetir vanamente ese nombre 1000 veces no te salvará. Puedes decirle Señor y el Señor te dirá, pero nunca hiciste mi voluntad. ¿Qué debemos hacer todos aquellos que hemos sido salvados con el nombre yo soy? Alabar su nombre, alabarlo, reverenciarlo, su palabra, sus atributos, sus obras. Yo le honraré con cantos de alabanza, le honraré sirviéndole reverentemente, le honraré con mis ofrendas, con servirle, con obedecerle, con honrar y glorificar su nombre, cuidando cada vez que uso el nombre de Dios, porque en ese nombre he sido salvado, predicando a los hombres que solo en Cristo hay salvación. Salmo 115:1 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Salmo 145:1, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Qué hace el pueblo de Dios? Alabar el nombre de Dios y honrarlo. Amigo que hoy nos visitas o tal vez nos ves por algún medio, solo el gran yo soy te puede salvar. Ve a Cristo,
No hay salvación fuera del Señor Jesucristo, no la hay. Aquellos que le invocan y le claman por salvación tienen la plena seguridad de que Dios no los abandona. Dios escucha a aquellos que vienen humillados y arrepentidos y confiesan sus pecados que le han ofendido a Él. ¿Has rechazado a Cristo? ¿Has usado vanamente su nombre? ¿Has despreciado su palabra? ¿Has tenido en poco sus atributos o sus obras? Por este pecado daremos cuenta. Ve a Cristo. El Salmo 116:13 dice, 116:13 dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Oremos. Santo es tu nombre, oh Dios. No hay como tú. Tú eres único, verdadero, justo, fiel, 3 veces santo. Y ante ti, Señor, debemos humillarnos. No solamente quitarnos el calzado o bajar nuestro rostro, sino completamente humillarnos a aquel que hizo los cielos y la tierra. Señor, tú has enviado a tu Hijo Jesucristo. Solo en su nombre hay salvación. No hay salvación aparte de Él. Aquellos que lo rechazan, te rechazan a ti. Rechazan el evangelio fiel que tú has dejado para salvación de nuestras almas. Oh Señor, ten misericordia de todos aquellos que han despreciado la salvación en tu Hijo Jesucristo, que se han confiado en sí mismos. Ten misericordia de ellos. Ábrele los oídos del alma para que puedan escuchar tu voz y seguirte. Solo tú puedes hacer esto. Oh Señor, te suplicamos que esta iglesia siempre sea una iglesia que alabe y bendiga tu nombre. Que te alabemos eternamente y para siempre. Porque tú nos has salvado. Lo has prometido, Señor, y lo has hecho. Gracias, oh Dios, porque no hay nada que pueda cambiar esto. Ahora, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Cuídanos, Señor, de peligro. Líbranos de tentación. Y que en todo lugar donde estemos, que los hombres puedan bendecir tu nombre. Y que tu nombre no sea blasfemado por nuestra forma de vivir. Esto lo pedimos en tu Hijo Jesús. Amén.